Bien, entonces, dentro de las medidas de tendencia central ya vimos lo que es la clase pasada, estuvimos hablando de lo que es la media geométrica y la media armónica. Entonces, el día de hoy vamos con la mediana, ¿no? Entonces, ¿qué es la mediana? Pues la mediana de un conjunto de números acomodados, ajá, pero de entrada tienes que, aquí sí no es como la media, en la media podrías tener los números así del mayor al menor, sumarlos y ya no había problema, pero ya para calcular la mediana tienes que hacer el arreglo ordenado de datos, ¿no? Entonces, la mediana de un conjunto de números acomodados en orden de magnitud, es decir, en una ordenación, es el valor central o la medida de los valores centrales. Entonces, aquí va a depender mucho, chicos, si tienes un valor par o un número impar de datos, ¿no? Entonces, imagínate, fíjate, en el ejemplo 8 dice la mediana del conjunto de números. Aquí tengo, me dicen que es 6. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 números. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como tengo 8 números, pues tengo un número par de números. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la posición para un número par de números, en este caso, que son 8, pues voy a tener dos posiciones, ¿no? Voy a tener la posición número 1, que sería, en este caso, n medios. Ajá. Y la posición número 2, que sería n medios más 1, ¿no? Entonces, me voy a fijar en esas dos posiciones porque tengo un número par de datos. Y entonces, como tengo 8 datos, 8 entre 2, estarás de acuerdo que vale 4 y 8 entre 2 más 1, pues vale 5, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que quien ocupa la posición 4, en este caso ya está ordenado, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quien ocupa la posición 4 y quien ocupa la posición 5 me van a dar la mediana. Ajá, entonces la mediana para un arreglo de datos no ordenado, para cuando no son ordenados los datos, la mediana se va a denotar así, ¿no? Con una, en lugar de una raya así, va a ser una diagonal, así como un semejante a, ¿no? Entonces la mediana en este caso me va a quedar, quien ocupa la posición 4 es el 6, ¿estarás de acuerdo? Y quien ocupa la posición 5 es el 8. Ajá. Entonces, 6 más 8 entre 2 es 14 entre 2. ¿A cómo toca? A 7. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, aquí yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en esta parte. O sea, aquí sería, este, porque sí tengo esta parte, ¿no? A ver, déjame analizarlo bien. Continúo. Ok, sí, entonces está bien. Tengo 8 datos y tengo dos posiciones. Entonces, recuérdalo, por favor. Cuando tenga un número par de datos, aquí se equivocaron, la mediana no es 6, la mediana es 7. ¿Por qué? Porque 6 más 8, o sea, 6 ocupa la posición 4 y 8 ocupa la posición 5. Entonces, siempre que tengas un número par de datos, vas a fijarte en la posición n medios y n medios más 1, ¿sí? Es decir, estas dos son los valores centrales. Ajá, entonces, en resumen, cuando tengo un número par de datos, voy a tener dos valores centrales, como podrás darte cuenta, ¿sale? Entonces, no se te olvide, estas dos posiciones son muy importantes, ¿sale? Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo te dicen, fíjate, aquí sí, ¿cuántos datos tengo? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez es el caso de un número par de datos, ¿sale? Entonces, ahorita te enseño el caso de un número impar de datos, pero aquí otra vez es un caso de un número par de datos. Entonces, como tengo otra vez un número par de datos, me voy a fijar en la posición 4 y en la posición 5. Entonces, ¿quién ocupa la posición 4? El 9. ¿Quién ocupa la posición 5? El 11. Entonces, por eso suman 9 más 11 y lo dividen entre 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces, 9 más 11 son 20 entre 2 a 10. Por lo tanto, la mediana es 10. ¿Cómo sería el caso impar? Bueno, imagínate que tengo estos datos. Vamos a agarrar nada más estos, sin el 10.
¿Estarás de acuerdo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos? Ah, bueno, pues olvídate del 10. ¿Sí? Si tú llegaras a tener un número impar de datos, solamente va a existir una sola posición. Para un número impar de datos, la posición sería n más 1 sobre 2. Entonces, como yo tengo en este caso 7 datos, entonces me quedaría 7 más 1, 8 entre 2, 4. Quien ocupe la posición 4 es la mediana. ¿Quién ocupa la posición 4? El 6. Ah, por lo tanto, la mediana es el 6. Entonces, vuelvo a repetir, para un número impar de datos solamente existe una sola posición, n más 1 sobre 2. Para un número impar. ¿Sale? Y para un número par de datos, es el caso anterior que acabamos de ver, tengo dos posiciones, acuérdate, n medios y n medios más 1. ¿Sale? Ok, bueno, entonces eso es por la parte de la mediana para datos no agrupados, ¿sale? Y bueno, pues antes de comenzar con la mediana para datos agrupados, quiero que analicemos la moda. Ahorita regresamos a esta formulita de acá. Y bueno, ¿qué es la moda? Obviamente la moda, pues es el conjunto de números, es el valor que más se repite, ¿no? El que tiene, es el dato con mayor frecuencia. Muchas veces pueden existir dos modas, pueden existir tres modas, pueden existir, o sea, puede haber bimodales, datos trimodales, cuatrimodales, quintimodales, ¿no? Entonces, en este caso, puede no haber moda y cuando la hay puede no ser única, ¿sale? Entonces, para el primer ejemplo, para el ejemplo 10, como tú podrás darte cuenta, el dato que más se repite es el 9. Por lo tanto, la moda es 9. En el ejemplo 11, no existe moda. Como podrás darte cuenta, ningún valor numérico se repite, ¿verdad? En el ejemplo 12, tengo dos modas. Se repite el 4 tres veces y se repite el 7 tres veces también, ¿verdad? Entonces 4 y 7 son modas, por lo tanto le llamamos bimodal, ¿sale? Entonces, a una distribución que solo tiene una moda se le llama unimodal, ¿ok? Bueno, hasta ahí sería la parte para datos no agrupados. Ahora vamos con los datos agrupados y vamos a comenzar como en orden. Ya vimos lo que es media, mediana y moda. Ahora vamos a ver otra vez media, pero para datos agrupados. Bien, bueno, ahora vamos a ver este ejemplo para poder entender lo que es la media. Vamos ahora en orden, vamos a calcular la media, pero ahora para datos agrupados, fíjense. Entonces, al organizar una gran cantidad de datos en bruto, suele resultar útil distribuirlos en clases o categorías y determinar la cantidad de datos que pertenecen a cada clase. Esta cantidad se conoce como la frecuencia de clase. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta tabla que tenemos aquí, chicos, esta tabla 2.1, son las estaturas de 100 estudiantes de la Universidad XYZ, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a manejar del lado izquierdo, como puedes ver, están las clases. Ajá. ¿Cuántas clases voy a tener? Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases, ¿verdad? Entonces, ahí estoy manejando 5 clases y dentro de cada clase va a haber una cantidad de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes va a haber de estatura en pies, verdad? Lo están midiendo en pies. De 60 a 62 pies, pues van a ser 5 estudiantes. Ajá. Obviamente que esta tabla no me dice si hay dos estudiantes con estatura de 60 pies, un estudiante con de 61 pies. O sea, solamente me dice que hay 5 estudiantes que están entre en la estatura de 60 a 62 pies, ¿no? Luego hay 18 estudiantes que están entre 63 y 65 pies. Se vale tocar los extremos. Pueden tener 63 o 64 o 65 pies. Al número 60 se le conoce como límite inferior de la primera clase. Al número 62 se le conoce como límite superior de la primera clase.
y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, yo puedo tener el límite inferior de la última clase, que es el 72, y el límite inferior o el límite superior de la última clase, que es el 74, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se construye esta tabla. Esta tabla se llama para datos agrupados. ¿Por qué? Porque ya hay clases. Entonces, en total, tengo 100 personas ahí y si contamos las frecuencias, el total es 100, ¿sale? Entonces, esa se llama tabla para datos agrupados. Ok, entonces, fíjense, con respecto a la tabla que acabamos de ver, aquí te comentan, usando la tabla de distribuciones, la tabla 2.1, hallar las estaturas medias de 100 estudiantes de la universidad XYZ. Entonces, una vez que tú ya tienes esa tabla te la van a dar o, bueno, más adelante te voy a enseñar cómo construirla. Entonces, para calcular la media para datos agrupados se hace de la siguiente manera. Tus clases las vas a dejar como están igualita. Ajá, ¿estás de acuerdo que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 clases? Entonces, tus clases las dejas como están. A continuación, en la siguiente columna vas a poner lo que se llama marcas de clase. ¿Cómo construyo las marcas de clase? Bueno, la marca de clase para cada clase se define como límite inferior más límite superior entre 2. Es decir, la marca de clase es la media de los límites inferiores y superiores. Entonces, si tú te das cuenta, cuando calculábamos la mediana, eso hacíamos, ¿verdad? Si teníamos un número par de datos, sumábamos los dos valores centrales y lo dividíamos entre 2. Eso es como sacar el promedio de los valores centrales. ¿Estás de acuerdo? Entonces, las marcas de clase es el promedio de cada clase, ¿sale? 60 más 62, estarás de acuerdo que te da 122 entre 2 me da 61. Esa sería la primera marca de clase. Luego, 63 más 65 me da 128 entre 2, 64, etcétera, 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 etcétera. Una vez que yo ya tengo las marcas de clase, las frecuencias son las frecuencias que me dieron en la tabla. Estas frecuencias son las frecuencias que ya venían en la tabla. 5, 18, 42 y 27. Y por último, en la cuarta columna, lo que vas a hacer es multiplicar tus marcas de clase por tus frecuencias. Marca de clases en 61 por 5 me da 305. 64 por 18 me da 1152, 67 por 42, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir cómo le hago para calcular la media. Voy a sacar las marcas de clase y voy a multiplicar marca de clase por frecuencia. Después de que termine de multiplicar las marcas de clase por las frecuencias, voy a sacar la suma de esas cantidades. La suma aquí en total me da 6,745. Esa es la suma de las frecuencias por las marcas de clase, en este caso, ¿sale? Entonces, al hacer esa suma, me da eso y para calcular la media, voy a dividir la suma de las frecuencias por las marcas de clase entre la suma de mis frecuencias. Estarás de acuerdo que son 100 datos, son 100 estudiantes. Entonces, 6,745 entre 100 me da 67,45 pies. Esa es la media. Algo que quiero observar aquí es que esta media es una media aproximada, no es una media real. La media real la encuentras cuando conoces los datos. En este caso, lo que nos dieron solamente es una tabla de datos agrupados, pero nosotros no construimos la tabla. Cuando nosotros construyamos la tabla, quiere decir que vamos a conocer los datos de dónde vienen. Entonces, esta media, que es una media para datos agrupados, es una media aproximada, no es una media real. La media real la construyes conociendo los datos, todos los datos que están en estas clases que están aquí, ¿sale? Entonces, así se calcula la media aproximada. Ok, bueno, fíjate, ahora esta es otra manera de calcular la media, ¿sale? Fíjate, aquí ya tienes las marcas de clase, ¿no?
Entonces, lo que se va a hacer aquí es que aquí como ya se conoce la media, que es un aproximado, la media aquí le llaman, fíjate, para facilitar los cálculos pueden organizarse los datos como la media supuesta A se toma la marca de clase 67. Ajá. O sea, como la media vale 67.45, entonces toman a la media como la marca de clase, la de en medio, a 67. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjate, a cada marca de clase le restan la media 67, es decir, 61 menos 67, ¿cuánto es? Menos 6. 64 menos 67, ¿cuánto es? Menos 3. 67 menos 67, 0, etcétera, ¿no? Sacan las desviaciones. Y una vez que sacan las desviaciones, van a multiplicar las frecuencias por las desviaciones, no por las marcas de clase. Multiplican las frecuencias por las desviaciones y hacen la suma. Y a la clase que yo tomé, a la marca de clase que yo tomé como aproximado de la media, le voy a sumar las frecuencias por las desviaciones. Si yo hago eso, a 67 le sumo 45 entre 100, me da 67.45, que es el mismo valor que me quedó en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir lo que se hace, se aproxima, como ya conozco del ejemplo anterior cuánto vale la media, 67.45, la aproximo y la tomo como marca de clase. Y a esa le sumo las desviaciones por las frecuencias y eso me da la media. Esto también es una media aproximada, no es una media real. Es otra manera de hacerlo y se llama por interpolación.